Hola amigos de Sumergidos en su Palabra, somos Edu y Mariate. Gracias por acompañarnos nuevamente. Quédate hasta el final, tenemos algo especial hoy para seguir creciendo juntos en la Palabra de Dios. Hoy quisiera pedirte que antes de iniciar hagas una pausa, leas Génesis capítulo 16 versículos del 1 al 6 y luego puedes regresar acá. Mi esposo estaba tan feliz de dar el anuncio del nacimiento de una niña como el de un varón. No le preocupaba la prolongación del apellido Popkin en el próximo siglo y en algún momento, esperamos que antes que cumplan los 40, espera que la habitación de nuestros hijos esté vacía. Los maridos en la época de Sara tenían diferentes expectativas. Los hijos eran un patrimonio, representaban su fuerza laboral y su fondo de jubilación, todo contenido en un pequeño bebé lactante. Los bebés varones eran mucho más valiosos que las niñas, dado que no se los tenía que intercambiar por una dote insignificante, sino que se podían quedar con ellos. Cuando los hijos se casaban, levantaban su tienda de campaña justo al lado de la de sus padres. Cada gota de su sudor se destinaba a proteger y sostener el bien colectivo del clan, tu clan. De modo que todos querían hacer hijos varones. Los hombres querían que sus esposas dieran a luz a varones, y las esposas querían demostrar su valía de esa manera, tantas veces como fuera posible. Cualquier mujer controladora de esa época se habría fijado un objetivo: tener bebés varones. Sara no era la excepción. La ambición de su vida era ser madre. Sin embargo, después de toda una vida de intentos, todavía estaba obstruyendo el bien lucrativo de la familia. Primero, cada vez que le llegaba su periodo menstrual, y luego cuando se le retiró por completo. Era como una línea de producción en una planta que se había cerrado, o un cultivo comercial que se había echado a perder 30 años consecutivos. Solo por un momento supongamos que, en lugar de no tener hijos, Sara fuera obesa, calva, arrugada y deforme. Si esto te parece más vergonzoso que no tener hijos, es porque usas los lentes de tu propia cultura, que enfatiza la belleza por encima de la fertilidad. Para Sara era lo contrario. No tener hijos era toda una humillación. Para empeorar las cosas, el esposo de Sara tenía una fe inquebrantable en la promesa de Dios de darle más descendientes que las estrellas del cielo. Dios había dicho: un hijo tuyo será el que te heredará. Génesis capítulo 15, versículo 4. Esa fue una noticia maravillosamente buena para Abraham, pero para Sara agregaba aún más humillación. Era como el marido de una mujer obesa, calva y arrugada que creía que podía tener un futuro como modelo. La fe de Abraham solo hacía que su esposa se sintiera más expuesta y avergonzada. Sara no podía hacer lo que ellos esperaban. Pasaron 10 años, una década de agravante vergüenza y ansiedad que Dios pudo haber prevenido. Sara entendió que la propia mano de Dios había impedido el embarazo y que no había nada que pudiera hacer para quedar embarazada. Entonces dijo a Abraham: ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Génesis capítulo 16, versículo 2. Hablaremos más sobre el plan alternativo de Sara más adelante, pero por ahora pensemos detenidamente en la respuesta de Sara a Dios. Ella consideraba que la mano de Dios estaba impidiendo lo que ella anhelaba, pero en vez de confiar en la mano de Dios, Sara tomó el asunto en sus propias manos de mujer controladora. Como mujeres estamos muy comprometidas a hacer que las cosas salgan bien en nuestra familia. Tratamos de forzar puertas que todos afirman que están cerradas. Superamos obstáculos que otros definen como imposibles. Somos implacables y resueltas. Nuestra tenacidad nos hace excepcionales. Sin embargo, cuando la mano de Dios es la que cierra la puerta, nuestra insistente tenacidad no es admirable. De hecho, cuando persistimos en eludir su mano, Dios afirma que nos volvemos en su contra. Ahora bien, ¿no interpretaríamos así nuestra torpeza? En realidad, Sara pensó que estaba asegurando el plan de Dios. Dios había prometido futuras generaciones.
Sara solo estaba permitiendo una segunda esposa para que eso sucediera. Se consideraba una benefactora que contribuiría a la extensión de la línea familiar. En cierto sentido, era cierto. Agar era una posesión personal de Sara. Según las costumbres de la época, Sara podía presentar como propio a cualquier hijo que Agar tuviera con Abraham. Sara solo estaba contribuyendo con una de sus posesiones para hacer realidad la promesa de Dios. No obstante, ese es justamente el problema. Dios no quiere que hagamos realidad sus promesas. Él quiere que esperemos en Él. Dios estaba preparando en secreto un final feliz para Sara, que era mucho más dichoso que cualquier otro que pudiera idear por sí misma. Pero todo lo que Sara vio fue la fría y dura mano de Dios que se negaba a escucharla. Fíjate cómo estos versículos hacen eco del corazón de Sara. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Lamentaciones capítulo 3 versículos 7 y 8. A veces la mano de Dios impide aquello que anhelamos. Otras veces su mano no impide aquello que tememos. Sin embargo, Dios siempre ofrece esos momentos cuando el cable de nuestro control cuelga desconectado como oportunidades para renovar nuestra esperanza solo en Él. Cuando nuestra ilusión de tener el control se desvanece o se seca con el tiempo, tenemos una opción. ¿Eludiremos la mano de Dios como lo hizo Sara? ¿O descansaremos en sus manos y le entregaremos nuestro dolor? Me enteré de una madre cuyo hijo adolescente murió en un accidente automovilístico. Con el tiempo, su devastación y su dolor se convirtieron en ira, no solo contra el conductor ebrio que había acabado con la vida de su hijo, sino también contra Dios que pudo haberlo evitado. Pasó de participar activamente en su iglesia a abandonar la fe. Después de años de pelear por una sentencia máxima y crear conciencia con su voz indignada, todavía no ha encontrado alivio. Su interminable discurso solo la encadena la vergüenza y el dolor. Otra mujer que conozco perdió a su pequeña hija por leucemia. Fue devastador. Julia era una dulzura para su familia. Cuando Julia murió, su madre quiso ir a excavar su tumba. Solo quería sostener a su bebé una vez más, pero a medida que pasaban los años, esta dulce mamá comenzó a sonreír de nuevo. Si la conocieras hoy, hablaría con cariño de Julia y te recordaría que la leucemia no es lo que se llevó a Julia al cielo, sino la mano confiable de Jesús. Desde mi perspectiva, esta mujer parece libre. Superó una prueba que ni siquiera puedo imaginar. No obstante, su fe inquebrantable en Dios me infunde esperanza. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos madres dolientes? Creo que es lo que hicieron con su imposibilidad de tener el control. Una golpeó sus puños con furia contra la mano de Dios, decidida a no rendirse a Él. La otra mamá entregó su descontento a Dios. No se afligió menos, solo lloró la muerte de su hija de manera distinta. Quizá comenzó a golpear con sus puños la mano de Dios, pero finalmente permitió que la mano de Dios las envolviera, tanto a ella como a su pequeña niña. Mujer controladora, ¿está Dios impidiendo uno de tus sueños de un final feliz? Si es así, tienes una opción. Puedes eludir la mano de Dios como lo hizo Sara, o puedes descansar en las poderosas manos de Dios con la certeza de que Él cuida de ti. Reflexionemos con algunas preguntas. Menciona una manera en que la mano de Dios ha impedido uno de tus sueños. ¿Cómo has respondido? ¿Cómo refleja Lamentaciones capítulo 3 versículos de 1 al 9 tu experiencia? Ahora, lee Lamentaciones capítulo 3 del versículo 19 al 26. Aplica la verdad bíblica como un bálsamo para calmar tu sufrimiento. ¿Cómo puedes poner tu problema y la solución en las manos de Dios y no en las tuyas? Cuando me resisto a la mano de Dios o trato de eludirla, me vuelvo en su contra. Dios, en vez de eludir tu mano, voy a descansar en tus manos y a entregarte mi dolor. Por último, solo quiero decirte que este canal tiene como objetivo siempre llevarnos a la palabra de Dios, sea para alentarnos, edificarnos, conocer a nuestro Dios o cualquier otra necesidad que como hijas de Dios tengamos. Y nuestro mayor deseo es que estos audios estén aportando al cumplimiento de tal propósito.
Gracias por estar aquí y quedarte hasta el final. Bendiciones.